Vamos a leer para empezar un solo versículo, hermanos. Le damos la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? No sirve, no sirve. Él es poderoso. Está quebrado. Poderoso nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿Verdad? está quebrado. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios en lo que nuestros hermanos se acomodan, ¿verdad? Para compartir, ¿verdad? A través de las redes sociales. Porque es necesario, hermano, que la palabra corra, hermano, que sea compartida con otras personas. Amén. A veces si no puede ir uno, hermano, personalmente, aunque sea la gente, tiene que saber que hay un Dios que salva y que ese Dios se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Y que no hay otro camino, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Entonces mucha gente tiene que saber eso, que no hay otro camino, no hay quien te salve. Solamente el Señor Jesucristo fue el que pagó el precio en la cruz por la redención de los pecados. Amén. Y a Él le debemos todo. Para Él sea la honra y la gloria, el poder, ¿verdad? Y el honor por los siglos, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él dice que Él es el alfa y la omega, ¿verdad? El principio y el fin, Génesis y Apocalipsis. Eso quiere decir. Amén. Entonces todo se lo debemos a Él. Amén, hermanos. Pero voy a invitarlos a que lean, por favor, Mateo 13, versículo 9. Y leemos la palabra en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que sea nuestro Dios hablándonos. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Yo creo que no hay ninguno que no tenga oídos, ¿verdad? A veces hay defectos, ¿verdad? Oídos defectuosos, pero que todos tienen oídos, todos tienen, hermano, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, cuando una persona no escucha, no es la persona, es un demonio que tiene adentro, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, oró por una persona sordomudo. Y para que esa persona, para que el demonio sordomudo que estaba dentro de esa persona escuchara, se echó saliva en los dos dedos y le metió el dedo en la oreja. Y si usted se pone el dedo en la oreja, usted escucha dentro de usted, ¿verdad? Entonces él se puso en los dos dedos y se los metió en los oídos, y cuando habla usted escucha su misma voz adentro de usted. Entonces por los dedos de él corrió la voz y el demonio tuvo que escucharlo y tuvo que salir corriendo. Y de ahí para adelante aquel hombre oía y hablaba. Amén. Entonces esos son demonios, hermano. Que una gente no sepa y no se acerque a la fuente de vida que es Cristo, es problema de ellos. Pero en Cristo Jesús hay libertad, hay amor, hay paz, hay abundancia, hay gozo. ¿Qué no tenemos? Dígame más. Tenemos un Dios que todo lo puede. Que las personas no se acerquen a ese Dios o que anden allá afuera en otro rollo, ¿verdad? Pues ese ya es problema de ellos. Pero la gente tiene que saber que hay un Dios que salva, que hay un Dios vivo que perdona pecados, ¿verdad? Y que nos limpia, nos saca de la inmundicia, del pecado, de la maldad, de las borracheras, de la drogadicción, de la prostitución a las mujeres. Y también hay hombres, ¿verdad?, que se prostituyen. De ahí te saca el Señor.
Amén. Te trae a una vida nueva y después todo lo que haces es darle gracias a Dios que te sacó de esa vida, ¿verdad? Dice la Biblia, de lodo cenagoso. De ahí te sacó Dios, de ahí me sacó Dios. Por eso yo no me canso de darle gracias a Dios. Y si hay una cosa de lo que yo no me he arrepentido nunca en mi vida, es de haber aceptado a Cristo Jesús. Nunca me he arrepentido, hermano. Nunca me he arrepentido. Yo creo que no hay ninguna persona que se arrepienta de haberle conocido. Que haya personas que le prestan oído, no a Dios. Aquí dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero ya va a ver a quién quiere que oiga a Dios. Le prestan más oídos al enemigo, al diablo. Por eso los engaña y los vuelve a jalar otra vez para atrás. Los saca del camino limpio, amoroso, y se los vuelve a llevar al mundo. Pero, ¿por qué? Porque prestaron oídos al enemigo, no a Dios. Amén. Y el versículo esta predicación, así se llama: el que tenga oídos, oiga. Así se llama la predicación de este día. Amén. Y el versículo pues nos recalca: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta palabra la dijo también, aquí está hablando Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad? Pero también la dijo el Padre. ¿Se acuerdan que un día Jesucristo subió al monte a orar con sus discípulos? Pero vamos a leerla mejor, hermanos, para que... Mateo 17, pero no me pierdan ahí. Mateo 17, ahí está más para adelantito nomás, en la transfiguración de Jesús. ¿Por qué Jesús se transfiguró? Porque bajó. ¿Quién bajó? Lo vamos a leer. Solamente les quería leer un versículo, pero mejor se lo voy a leer, ¿verdad? Lo vamos a leer del 1 al 5 para entenderle. Y arriba del capítulo 17 dice la transfiguración. Jesucristo, siendo hombre, se transfiguró como Dios. Andando él aquí en la tierra, se tuvo que transfigurar y hacerse como Dios. Aleluya. Una divinidad. Amén. Y mire lo que dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Miren qué bonito. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque bajó Moisés y Elías del cielo, y ellos no podían contaminarse con un hombre. No podían contaminarse con el pecado. Por eso Jesucristo tuvo que transfigurarse como Dios. Amén. Léale. Dice el versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaban, dice, mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Padre que hagamos? ¿Qué dijo Jesús? El que tenga oídos para oír, oiga. Y el Padre lo vuelve a decir: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y toda esta palabra que está aquí, hermanos, fue dada por Jesucristo. Amén. Él es el Verbo de Dios.
La palabra es verbo. Amén. Jesucristo es todo en la vida. Él es el Hijo, Él es el verbo, Él es todo, hermano. Por eso dice, a Él oíd. ¿Por qué? Porque todo esto fue dicho por Él. Amén. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad? Bien clarito, hermano, que el que tenga oídos oiga, pero no al diablo, a Jesús. Por eso mucha gente que viene a la iglesia le presta atención a un chismecito, a otra cosa que no es palabra de Dios, los envuelven y se los llevan. Amén. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios, escucharon la voz del enemigo y los envolvió y los volvió a regresar para atrás. Como hijos de Dios, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas cuando usted ya se fue, cuando ya lo dejó, cuando ya es hijo de Dios. Él va a seguir terqueando, hermanos. Te va a poner una tentación enfrente para volverte a jalar. Sí sabe cómo hipnotizan las víboras a los pajaritos o a algunos animales, algunas anacondas grandes. Si han visto ahí en las redes sociales cómo duermen los perros, cómo duermen los animales y los van enredando y luego ya que los hayan apretado, que los hayan ahogado, se los empiezan a tragar. Así es el diablo, hermano. Tengan mucho cuidado. Amén. Y yo también, no nomás ustedes. Amén. Hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces Él sabe que necesitas alguna ayuda. ¿Y sabes qué hace? El muy descarado viene y te pone eso que tú necesitas, te lo pone enfrente. Y caes como una mosca en un panal de miel o en un cacho de carne podrida. Si han visto las moscas cómo se amontonan en la carne que huele feo, tengan cuidado, porque algo que tú necesitas, el diablo te lo pone enfrente y no es Dios, es el diablo, pero te quiere enredar para volverte a jalar. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con eso. Bien, hermanos. Vamos aquí mismo en donde empezamos, en el capítulo 13, versículo 9. Hay una parábola, hermanos, y vamos a leerla. Vamos a leer del 13, el capítulo 13, del 1 al 8. Amén. ¿Por qué dice el Señor que el que tenga oídos oiga? Porque es necesario que oigamos la voz de Dios para comprender en qué andamos bien o en qué andamos mal. Amén. Y muchas veces por ejemplo, cuando oramos, ¿verdad? Le decimos al Señor, prepara nuestros corazones, ¿verdad? Porque somos tierra, hermano. Nosotros somos tierra. La palabra de Dios es la semilla que el Señor siembra. Y en algunos corazones son buena tierra, a otros son otra poquita tierra un poquito mala, pero depende como tú la recibas. Amén. Vamos a ver la parábola del sembrador y después como Jesús mismo la explica. Amén. Y dice en el capítulo 13, versículo 1 al 8, porque ya leímos el versículo 9. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿De cuál casa salió Jesús? De su casa que dejó en el cielo, al lado de su Padre. De allá salió el Señor y vino a sembrar. ¿Qué sembró el Señor? La semilla, la palabra. Amén.
Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, dice, el sembrador salió a sembrar, hablando de él mismo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Oiga bien, alguna palabra que salió de la boca del Señor Jesucristo, ¿cayó dónde? Junto al ¿qué? Al camino. Al camino, ¿verdad? A veces la gente recibe esa palabra, pero no penetra en el corazón. Por ahí cae adentro, por un ladito del corazón, pero después va a tener lo que significa esa parábola. Dice, ¿en cuál nos quedamos? ¿En el 4? En el 4. Y mientras sembraba parte. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, fue el que leímos, ¿verdad? Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Esa es palabra de Dios, hermanos. Y luego dice el 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y el versículo que sigue fue el que leímos. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga, les dice el Señor Jesús. Amén. Entonces, aquí fue una parábola. Lo que él dijo fue una parábola, y si no le pusiéramos atención, o si él no la hubiera explicado, pues hubiéramos quedado así como, ¿what? ¿Va? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No te entiendo, ¿verdad? Pero gloria al Señor que eso se lo dijo, o así mismo lo entienden los inconversos, los que no saben, los que a ellos no les es dado a saber los misterios de Dios. Amén. A ellos no les es dado, por eso ellos leen la Biblia y no la entienden, quedaron con los ojos cerrados. Pero qué bonito cuando el Señor nos la explica, ¿verdad? Y nosotros la atesoramos, hermano. Hacemos que se cumpla la palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Y es cuando la semilla da fruto. Y aunque otros anden vagando por allá afuera, yo y usted estamos aquí en este día. Aleluya. Amén. Dándole la honra y la gloria a Dios. Si se brinca hasta el versículo 18, ahí mismo, en el capítulo 13, versículo 18, arriba del versículo 18 dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yéndose a aquella gente, les dice, ¿saben qué? Eso que yo les dije allá significa esto. Y no los deja así como, ¿what? Les explica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Gloria al Señor, ¿verdad? Y dice en el versículo 18, oíd pues vosotros, ya le está hablando a los discípulos, ¿verdad? Aparte, a nosotros, los que ponemos atención. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire bien. ¿Sí le entendió?
Se lo leo de nuevo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿verdad? Porque se fue dada la palabra, pero si no entendió, ¿qué pasó? Vino el malo y se la arrebató, se la quitó, ¿verdad? Por eso dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿qué pasó? Esa semilla cayó junto al camino, pero no la entendió la persona. ¿Qué hace el diablo? Antes de que la entienda, me la llevo o se la quito, ¿verdad? Y aquel quedó como, ahora sí que como, ¿what? ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué? No entendió. Porque no entendió. Esa es la semilla que cayó en un corazón que no puso atención. Hay personas que están aquí, hermano, pero su mente está en otro lado. Entonces esa persona no entendió. Sí ha estado con personas que están aquí en la iglesia y luego sale allá afuera y usted por no dejarle pregunta, ¿de qué se trató? ¿Sabe? ¿Qué pasó? No entendió. No puso atención. Le entró por un oído y le salió por el otro. Pero el que escucha bien la palabra, hermano, tiene que echar raíz. Amén. Y luego dice el versículo 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Sí ha visto a esas personas? Que se gozan cuando están ahí. ¡Wow! Aleluya. ¡Qué palabra tan poderosa! Me llegó, me gusta, ¿verdad? Se gozan en la presencia. Y es lo que dice el Señor. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con mucho gozo, con gozo dice. Pero no tiene raíz, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay personas, hermano, que vienen y se gozan, pero cuando viene la pruebita, cuando viene la aflicción, ay, no, hombre, mira, me pasó esto y allá en la iglesia dicen que vas a tener prosperidad, que vas a ser prosperado y que va a venir pura bendición y que... Mentiras del diablo. La palabra de Dios dice que en la vida tendremos aflicciones. Dice que siempre, que no vamos a tener puro gozo. Dice, en la vida tendréis aflicciones, pero siempre estará el Señor para librarte de ellas. Entonces eso se llama prueba. Y no porque tengas una prueba, tienes que renunciar y tienes que irte. Esa es la palabra que cayó, ¿dónde, hermano? Entre los pedregales. Entre los pedregales. No echó raíz en el corazón, cayó por ahí en un ladito, hermano. Por ahí cayó en un ladito del corazón, no la atesoraron bien, ¿verdad? Entonces, eso le trae problemas al que está escuchando. ¿Por qué? Porque esa semilla no cayó profundo en el corazón. Nosotros somos la semilla. Nosotros somos la tierra. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Amén, así es. El corazón de uno es la tierra. Nosotros somos tierra. Que dice, del polvo fuiste tomado. Entonces, somos tierra, somos polvo. El corazón, hermano, es donde cae la semilla. Amén. Y luego, ¿qué dice? 21, ¿verdad? Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice el 22, y el que fue sembrado
entre espinos. Este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Léalo bien clarito, hermano. Léalo bien claro. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, ¿qué es el afán? El trabajo, el afanarse a un trabajo, el amor al dinero, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Trabaja con tus manos, no ambiciones dinero que no te ha llegado a tus manos por trabajar. Por eso, hace rato el Señor habló y dijo que tuvieran mucho cuidado, porque el diablo te va a poner algo enfrente para jalarte otra vez para atrás, para regresarte a lo que hacías antes. ¿Y todo qué? Por ansiedad. ¿A qué? Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, querer hacer dinero, hermano, a lo que no es normal, sino nosotros tenemos que trabajar con nuestras manos. Ahorita le voy a dar otra explicación, otra palabra ahí, que el Señor no quiere que usted ande haciendo lo que hacía antes, porque ahí el diablo lo puede enredar. Amén. Hace mucho tiempo, en el libro de Job, nos explica la palabra que Él nos pone un cerco de protección. Amén. Yo sé que lo han leído. Amén. El Señor nos protege, nos pone un cerco de protección y el diablo no te puede tocar. Pero si tú te brincas el cerco de protección que Dios te puso, allá te está esperando. Allá te está esperando el diablo y te va a destruir. Entonces, si eres una ovejita, si han mirado como los pastores sacan a las ovejitas, ¿verdad?, a pastorear por allá y luego las regresan y la encierran en el corral y cierran el portón, que el lobo no se puede meter al corral, porque siempre hay perros vigilando. Y esos perros somos nosotros, hermano. Estamos guachando que no les pase nada a las ovejitas. Aleluya. Amén. Siempre estamos orando, siempre estamos luchando. Pero ¿qué pasa? La ovejita se salta a la cerca y se va por allá por donde está el lobo. Va a regresar toda mordisqueada de las patas. Si es que tiene chance. Si es que se le escapa. No se la coma. Si se lo traga ya, Es que ya no regresó. Es que se vistió de ovejo. ¿Me entiende? La palabra de Dios es clara, hermano. ¿Me entiende? Entonces, así por eso Dios nos compara con la ovejita. La ovejita es el animalito más tierno que hay, más obediente, ¿verdad? Pero por eso el pastor saca las ovejitas, las anda cuidando, las lleva a comer, las lleva a beber agua, luego las regresa, las encierra en el corral. Esa es la protección que Dios nos da. Siempre estamos bajo su cobertura. No, pero nos encanta el pecado. Pero aquella ovejita necia se sale del corral y se va. Tenga cuidado. Porque Tenga. Dios, pero Pero es amor, pero es fuego consumidor. Pero también dice que la oveja oye la voz, dice, de su pastor. Y lo conoce. Y lo conoce. ¿Verdad? Conoce Entonces, la voz de su pastor. Cuando el pastor le habla a una ovejita que anda por allá descarriada y aún así no entiende, pobre ovejita. Porque después le va a ir peor. Amén, hermano. Asado de borrego. Asado de cabrito van a ver. Bien, ¿dónde nos quedamos? La iglesia de Dios es la mía. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué más dice, hermanos? Que sí. Mire,
12:21. Lo voy a llevar a otra, Ya, 13, 21. a otra explicación para que vea cómo Dios quiere que ganemos nuestro sustento. Amén. No queriendo agarrar dinero fácil de donde no hay. Sabe que aquí vienen muchas personas y me quieren vender cosas baratas. Muy barato, hermano. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Yo no compro nada. Vete de aquí. Yo prefiero trabajar honradamente, hermano, que comprar cosas robadas. Porque hay muchos llanteros que gozan de mucho dinero. Pero es que vienen y les venden un set de rines que alguien lo compró en $1,700. Rines bonitos, llantas nuevas. Alguien pagó un precio $1,700, $1,800 y se roban la camioneta y luego te lo quieren venir a vender por $250. Y hay llanteros que compran esos rines por $200, $300 y los venden en $1,200. Entonces se ganan mucho dinero, pero es dinero sucio, Exacto. dinero mal habido. Pero luego Amén. el diablo y nos traga. Por eso es que yo le digo, ¿sabe qué? Yo no compro nada. Váyase a vendérselo al que está de aquel lado. Y prefiero hacer mi dinero honrado, pero dormir tranquilo. Amén, aleluya. No estar pensando que va a llegar la policía en tal día. Es cierto. ¿Me entiende? Y aunque no compres, la policía viene a investigar. Y así trabaja también la policía. El mismo Sí. policía le trae las aparatos. Por eso cuando hay personas A ver que si le se tuercen te la lo mano compran. para atrás, véngase chiquito. ¿Por qué? Porque el que te estaba ofreciendo eso era un policía. Sí, es cierto. Por eso cierran negocios y te mandan para tu país. Y se llevan todo el montón. Se llevan lo que No nomás encuentran. los rines que compraste. Todo. Entonces, mire, Ay, Señor. lo voy a llevar a Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, hermano. Ahorita vamos a regresar a leer el último versículo ahí. Tesalonicenses, amén. Primero, Ejemplo de los tesalonicenses. Vamos a ir Primera Tesalonicenses, capítulo 4. 4, Si te da ganas. Y vamos a leer del versículo 11 y 12 solamente aquí. 11, 12. Versículo 11 y 12 del capítulo 4. Ven, Mire lo que dice, hermano. dice. Dice, y que procuréis tener ¿qué? Tranquilidad. Tranquilidad, paz. Tranquilidad es paz, va. Estar tranquilo. Y que procuréis tener tranquilidad. El que compra robado, el que anda haciendo cosas chuecas, no tiene tranquilidad. Amén. Esa es mentira del diablo. Amén. Yo conocí a un muchacho que andaba en drogas y andaba en todo eso y dormía sentado en un sillón con la metralleta en el pecho. ¿Usted cree que eso es paz? El ruido del gato facilitaba. Bien arisco de volar, cualquier otro. Ey, guáchale, ¿quién anda ahí? ¿Verdad? ¿Por qué? No hay paz, no hay tranquilidad. Tiene dinero, puede que tenga dinero, pero no hay Tiene paz. paz de Cristo. No hay tranquilidad. Y gracias a nuestro Dios, iré, Tenemos hay paz. Amén. Y este versículo de eso nos habla. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en qué? En vuestros negocios. Ahí está, mire. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente. ¿Para qué? Para con los de afuera. Y que no tengáis necesidad de nada. Aleluya. Amén. Alabado. Trabajando, ocúpate en tus negocios, ocúpate en lo que sabes hacer, ocúpate, va, dice el hermano, en la electricidad, el hermano en la plomería. No ambiciones algo que no es legal, que no te sirve, porque ahí el diablo te puede enredar y ¡guau! Otra vez para atrás. Abusaos. Amén. Bien, le voy a dar otro ejemplo. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Y acá vamos a leer del 27, 5 versículos, del 27 al 32. Efesios 4, 27 al 32. Y mire, habla de la vida pasada, de lo que hacías antes. Cuando andábamos, dice la Biblia,
conforme a la corriente de los vientos de otro tiempo, ¿verdad? Dice el 27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es? Que no le des. Efesios 4, 27. No darle lugar al diablo es no ir a lo que hacías antes. Amén. Porque si no le estás dando lugar de que te traiga, de que te despedace. Amén. ¿De qué te libró el Señor? Efesios 4, 27. Veo que andaban en otro lado. Bien perdidos, hermano. ¿Ya lo oyeron? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto es el- Efesios 4, 27. Dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, tiempo pasado, ¿verdad? El que hurtaba, el que robaba antes, No, ya no. no hurte más, ya no robe más, sino que Si no trabaja. trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, Amén, aleluya. para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. ¿Ve? El que hurtaba, el que robe, ya no lo haga. Si tú andabas haciendo otras cosas antes, ya no lo hagas. Amén. Amén. Trabaja con tus manos y puedes compartir con alguien, aunque sea una Coca-Cola, una soda, una Pepsi, un vaso de agua, pero comparte con el que tiene necesidad. Unos- Amén. Unas papas chidas. Por eso nosotros a veces cuando nos va bien, ¿verdad? Gloria al Señor, y hacemos una comidita ahí. Compartimos, ¿verdad? Hermano, ahora fuimos a correr y le invité a mi hermano. Y dijo, unas papitas, hay unas fritas. Pues Que le traen unas larguitas. Dice, me chilló. Dijo, me trago hamburgues potatoes. yo fui al revés, ahora el hermano me pagó a mí los tacos. Amén. Amén, aleluya. El Señor le bendiga y le multiplique mucho. Amén. Entonces dice, ¿qué dice? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, Amén. para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Ninguna, oiga bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Aleluya. sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, una persona que habla mal, nosotros como hijos de Dios somos luz. Pero si usted dice que es cristiano y luego los demás de allá afuera lo oyen diciendo grandes maldiciones, O te los trata mal. va a decir, ¿qué clase de cristiano es este? Y me está diciendo que vaya a la iglesia junto con él. Hipócrita. ¿Para qué voy? ¿Para ser como él? No. ¿Verdad? Por eso entonces ya no eres luz. Eres más que tinieblas. Amén. Entonces luego dice, si haces eso, mira, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Para el día ¿Para el día de la de qué? redención. De la redención. El día que se abran los cielos y Jesucristo venga en esa nube de gloria y la iglesia para arriba. A ese día. Amén. Ese es el día grande de la redención. Es el día que Jesucristo, Él ya pagó el precio, pero la redención es, vámonos, ¿verdad? Arrebatarnos. Entonces dice, quítense de vosotros toda amargura. A veces andamos medios amargados, ¿verdad? Nos levantamos medios fatigados, medios enojados. Dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira. La gritería no es de Dios. No hay que gritar. Por más que te hagan enojar, tranquilito. Amén. Quítese de vosotros toda gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a leer el último versículo que nos quedó y con esto vamos a cerrar, hermanos. Y el 23, versículo 23, dice,
Bueno, Efesios de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 23, y con este cerramos, hermano. amén. Amén. 23. Mas el que fue ¿Ya están ahí? sembrado en buena tierra, Dice, mas el que fue sembrado este es el que hoy en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oiga bien, qué bonito, ¿verdad? El que es buen cristiano y oye y entiende la palabra es el que se preocupa por traer otras almas, hermano. Amén. Eso es dar frutos. Amén. Amén. Si no ha dado frutos, si no ha traído uno, ni dos, ni tres, No estamos dando su no están dando frutos. Y eso, ahí hay peligro. frecuencia. Amén. Ahí hay peligro. Entonces, trate de hacer algo en su corazón, ¿verdad? De hablarle a un alma, traer a una alma, para que el Señor también la toque, ¿verdad? Posiblemente esa alma salga buena para predicar, y todas las almas que traiga también el Señor le atribuye a usted, ¿verdad? Una piedrecita ahí en su corona cuando llegue al cielo, por cada alma que se salvó. Amén. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. le voy a leer una explicación, hermano, del 13 a 23 que leyó. Dice, los 4 tipos de tierra representan las diferentes respuestas al mensaje de Dios, que es el mensaje de hoy, ¿verdad? Dice, el corazón de las personas tiene distintos niveles de disposición. Algunas personas están endurecidas, otras son poco profundas, otras están distraídas con preocupaciones y otras son receptivas. ¿Has echado raíz la palabra de Dios en su vida? ¿Qué tipo de tierra es usted? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Lo que le está diciendo la Tipo de hermana. tierra. Entonces, bueno, hermano, pues esto ha sido todo lo que nos dio el Señor, ¿verdad? Espero que si alguien haya visto allá en su casa, en donde estaba, en la comodidad, ¿verdad? de su cama, de su asiento, de su mesa, ¿verdad? Que la palabra de Dios haya penetrado ahí en su corazón, ¿verdad? Y que crezca, que esa semilla dé fruto. Amén. Que sea tierra fértil esa persona que escuchó esta semilla, esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido dada. Amén. Porque de gracia recibimos, De gracias os de dais. gracia se las damos. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Amén. Ahí en las redes sociales, porque acá todavía nos vamos a despedir. Amén. Amén.